Damos la bienvenida, buenos días, vamos a darle la bienvenida tanto a los expositores del Ministerio de Desarrollo Agropecuario como a los miembros de la Cámara de Comercio. En este webinar que a todas luces cae como anillo al dedo precisamente por la coyuntura noticiosa de semanas atrás y también porque el MIDA está próximo a iniciar un programa que es de gran beneficio, no solamente para los productores, sino también para los consumidores de este país. Y es bueno tener conocimiento con respecto al mismo. Todo esto surge a raíz de una visita reciente que tuvimos en el MIDA, donde fuimos atendidos muy oportunamente por el viceministro Carlos Rognoni y donde participaron un sinnúmero de funcionarios de sanidad vegetal. Y fue iniciativa del viceministro y obviamente con el beneplácito de la Cámara de Comercio, proyectar esas iniciativas que tiene el ministerio y compartirlas con el resto de los agentes económicos, tanto a nivel de producción primaria como a nivel de agroindustria y también a nivel de comercialización. Esto también es importante y antes de iniciar comentarlo que esto entra dentro de los requisitos del Ministerio de Salud para la certificación y aprobación de plantas en todo lo referente a los informes de análisis de bioensayo necesarios tanto a nivel de supermercados, plantas de procesamiento, producción artesanal, todo lo que se requiera el uso de frutas y vegetales en este país para cumplir con los requisitos del Ministerio de Salud. Es necesario pues este informe de análisis de bioensayo. Yo espero que los funcionarios del MIDA hoy nos aclaren un poco al respecto. Vamos a darle entonces curso al webinar, dándole la palabra primero a la licenciada Brenda Checa, jefe de los laboratorios, con una amplia experiencia en el tema de analítica. Ella es química y tiene bajo su jurisdicción y mando todo lo referente a los laboratorios de Volcán, Las Tablas y próximo a inaugurar otros que están en Merca, Panamá. Entonces yo le doy la palabra a Brenda Checa. Vamos a que esto se grabe. Cualquier pregunta, entonces la dejamos para final, licenciada. Tiene la tribuna usted. Adelante. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad de presentar pues nuestra experiencia en relación al análisis de residuos de plaguicidas en frutas y vegetales que hemos estado trabajando a nivel interinstitucional, tanto del MIDA como el MINSA, en su momento la UPSA y en otras instancias. Voy a proyectar. Sí. Entonces, nosotros lo importante es conocer en realidad todo lo que nosotros hemos estado realizando, porque si bien es cierto, hay mucho que hemos trabajado, pero también hay mucho que de pronto no se ha compartido. Es importante que los consumidores y también las empresas conozcan cuál es su rol y la importancia que tiene pues que nos apoyen en estas iniciativas y en estas competencias que tenemos nosotros como Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. En cuanto a plaguicidas, la autoridad competente, Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a través de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, registra y aprueba el uso de plaguicidas en la agricultura nacional. En conjunto con el MINSA, quienes hacen las evaluaciones ecotoxicológicas y toxicológicas de los plaguicidas, entonces extiende un certificado de registro, el cual también tiene algunas relaciones en cuanto a sus controles post-registros, también para el control de calidad de plaguicidas, no solamente en el tema de residuos de plaguicidas.
El Ministerio de Salud en competencias con respecto a la inocuidad de alimentos, entonces tiene regulaciones para establecer o adoptar niveles máximos de residuos de plaguicidas químicos específicos que están permitidos o no en el alimento. Entonces, en base a estas competencias, nosotros hemos estado trabajando coordinadamente un sistema de control de alimentos. Como les conversé, existen algunas responsabilidades muy importantes en las cuales la parte comercial, la parte de industria, la parte de las empresas, los productores, elaboradores tienen pues a bien cumplir, y es asegurar la inocuidad de los alimentos de origen vegetal a través de control y prácticas adecuadas en el uso de plaguicidas. Nosotros como autoridad competente es importante verificar entonces estas prácticas adecuadas, aplicar medidas eficaces de supervisión y regulación dentro del sistema de distribución de plaguicidas y producción de alimentos. Controlar el uso de plaguicidas, la protección de la salud del consumidor y las prácticas equitativas en el comercio de los alimentos coherentes con los objetivos del Código Alimentario. Siendo el Código Alimentario, pues, la organización en la cual la entidad de Organización Mundial del Comercio establece, pues, que nosotros sigamos como signatarios estas normas que de alguna manera se establecen a través del Código Alimentario como una referencia. Como bien dije, las entidades comerciales, los productores, todos tenemos que estar pues alineados y en alianzas estratégicas para trabajar el tema de la inocuidad de alimentos. La salud de las personas es un aspecto fundamental para que los países y las entidades y autoridades no solo se revisen pues esto del control de la inocuidad, sino que también no solo la autoridad tenga que estar ahí verificando que no estén vendiendo en las empresas plaguicidas no autorizados para los cultivos, sino que cada quien pueda tomar parte de sus responsabilidades y hacer lo propio. El gobierno, la industria, la academia, a través de investigaciones importantes que puedan surgir y que nos puedan apoyar. Los laboratorios, pues, con la capacidad instalada que debemos tener para poder tener este sistema de control, los inspectores a la hora de realizar pues estas inspecciones en las plantas, en la producción, los directores y demás. Entonces es importante que todos estemos alineados con las políticas, con lo que exige el comercio, reconocer estas obligaciones internacionales del país que nosotros tenemos y que debemos cumplir, para entonces también estar a tono pues, con los estándares internacionales. En cuanto a la preocupación mundial de la inocuidad alimentaria y el poder tener pues, un sistema de control de alimentos, la Organización Mundial de la Salud estima que 600 millones de personas al año, una de cada 10 personas en el mundo, se enferman después de ingerir alimentos contaminados. Cada año fallecen 420,000 personas tras haber consumido alimentos contaminados. Los niños menores de 5 años de edad cargan con el 40% de las enfermedades transmitidas por los alimentos, con 125,000 muertes anuales. El efecto de los alimentos nocivos cuesta a las economías de ingresos bajos y medios alrededor de 95,000 millones en pérdida de productividad al año. Como ya les comenté, la seguridad de los alimentos empieza en el campo. Pues es importantísimo pues que todos se alineen al tema de buenas prácticas agrícolas, que es uno de los temas que vamos a discernir en esta mañana de hoy. Mi compañero, el ingeniero Cristino Rodríguez, le va a estar conversando. Entonces, los sistemas nacionales eficaces de control son esenciales para garantizar la inocuidad de los alimentos y proteger a los consumidores. Esto es algo preventivo. Es necesario tener evidencias científicas en las cuales nosotros de alguna manera podamos tomar decisiones como autoridad competente. Son fundamentales para que los países tengan esa seguridad y calidad en los alimentos que ingresan tanto al comercio internacional y los que están importados
en el país, ¿no? Entonces es importantísimo que esos datos que nosotros tenemos podamos recopilarlos, integrarlos y analizarlos con vistas a predecir, evaluar y gestionar todos los riesgos en materia de inocuidad de alimentos. Para tener este sistema de control de alimentos hay algunos desafíos muy importantes, como establecer dentro del establecimiento del programa y los mecanismos para garantizarlo, ¿no? La eficacia y la adecuación de controles oficiales, la imparcialidad, calidad y coherencia de controles. El personal no tenga conflicto de intereses, poseer equipos adecuados de laboratorio, de análisis, ensayo y diagnóstico, disponer de personal con la suficiente cualificación y experiencia para efectuar los controles. El Sistema Nacional de Control de Alimentos es un sistema algo que requiere de inversión bastante alta, por lo cual es importantísimo que nosotros aprovechemos lo que actualmente tenemos y que le sigamos dando pues esa inversión necesaria para prevenir estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, cuando hablamos de capacidad instalada, es importante pues tener a bien esta definición de capacidad analítica. Cuando nosotros vamos a establecer el programa de control de alimentos, el programa de monitoreo de residuos de plaguicidas, en este caso específicamente en lo que es la inocuidad química. Entonces, vamos a decir que se entiende por el conjunto de recursos de infraestructura, equipamiento, recursos humanos y económicos con que el país cuenta para determinar cuantitativamente y cualitativamente la presencia de sustancias. No solamente en la parte de alimentos que hemos estado conversando, sino también en el ambiente, en la población y en otros productos, con fines de evaluación y monitoreo para sustentar las tomas de decisión. Entonces, nosotros, a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal, a través de su Ley 47 de Sanidad Vegetal, está regulado, está contemplado en la ley la oficialidad de los laboratorios nuestros que están dentro de una coordinación de servicios técnicos de análisis químico, donde yo soy responsable. Esta estructura tiene entonces los laboratorios de residuos de plaguicidas en plantas y productos vegetales, el laboratorio de control de calidad de plaguicidas y fertilizantes. Dentro del laboratorio de residuos de plaguicidas en plantas y productos vegetales tenemos lo que le llamamos a las estaciones de detección rápida de residuos de plaguicidas mediante el ensayo que ya el ingeniero Carles comentó, que tenemos en Las Tablas, en Volcán, y también tenemos un módulo en Panamá y próximamente tendremos un módulo en Coclé. También analizamos residuos de plaguicidas en matrices ambientales, lo que es agua, suelo, sedimento. Tenemos una pequeña unidad de investigación y desarrollo donde desarrollamos diferentes proyectos, tanto de cooperación internacional como de inversión nacional. Y tenemos entonces la parte de contaminantes inorgánicos, donde realizamos los análisis de metales pesados, tanto en frutas, vegetales, en suelo, en agua. Tenemos pues todos esos servicios que brindamos. Entonces, nuestros beneficiarios actualmente son los programas de residuos de plaguicidas, de exportación, por ejemplo, en el caso de la piña, el propio programa de monitoreo de residuos de plaguicidas que tiene el MIDA, que ya lo tiene desde el 2006, tenemos 16 años más o menos de tener este programa. Los programas propios de agricultura orgánica, donde nosotros analizamos el suelo antes de sembrar, analizamos las frutas, vegetales que de alguna manera vayan a certificarse, hacen un monitoreo siempre de estas frutas y vegetales. Igualmente el análisis de las importaciones de alimentos, o sea, en el caso de frutas y vegetales frescos, nosotros también trabajamos esto. La cadena de distribución de alimentos, lo que es supermercado, lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y algunos proyectos ambientales de diferentes entidades, universidades y centros de investigación. Así como también apoyamos el programa apícola
de la Dirección Nacional de Salud Animal, donde estamos trabajando con ellos en algunos casos de denuncia por mortandad de abejas y también residuo de plaguicidas en mieles y panal. Hay algunos aspectos a considerar para el control de alimentos, y es que los laboratorios oficiales o de referencia deben contar con técnicas analíticas para la identificación, cuantificación y confirmación de los residuos de plaguicidas a través de técnicas analíticas como cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa, que son las siglas que ven allí, LC masas, y cromatografía de gas acoplada a espectrometría de masa, que también entonces son las siglas que ven allí, GC masas. Son equipos sumamente caros, están alrededor de los 600,000, 700,000 dólares. ¿Por qué? Porque nosotros para poder lograr conocer o detectar una sustancia como los plaguicidas en algunos cultivos que por defecto tienen límites máximos de residuos de 0,01 miligramos por kilogramo, requerimos tener una sensibilidad sumamente alta y solamente estos equipos pueden darnos esta sensibilidad. Cuando se detecta un plaguicida en una fruta o vegetal que exceden o no los límites máximos de residuo de plaguicida, especialmente si la fruta o vegetal fue colectada en campo, hay unas investigaciones adicionales que son de obligatorio seguimiento, por lo que es importante que los laboratorios emitan resultados en tiempo oportuno. Entonces, para nosotros es un desafío tener todo en el momento, todas las herramientas, al personal calificado y con toda la experiencia para que pueda brindar entonces ese resultado oportuno. Entonces hemos estado conversando de límites máximos de residuo de plaguicida. ¿Pero qué son los límites máximos de residuo de plaguicida? Es la concentración máxima de residuo de plaguicida expresada en miligramos por kilogramo, recomendada por la Comisión del Códex Alimentario, a ser legalmente permitida en productos alimenticios y alimentos para animal que han sido producidos bajo el concepto de buenas prácticas agrícolas BPA. Se basan en datos de las BPA y tienen por objeto lograr que los alimentos derivados de productos básicos que se ajustan a los respectivos LMR sean toxicológicamente aceptables. Esto es de acuerdo al Códex Alimentario. Entonces, nuestro objetivo es tener un programa de vigilancia que ya lo tenemos, el MIDA, el MINSA, la UTSA, ahora pasa nuevamente al MINSA. Entonces, en la importación, nosotros hemos trabajado interinstitucionalmente ese programa nacional de vigilancia a través de las técnicas analíticas y la capacidad analítica que ya les definí para poder entonces tener datos, ¿no? Más adelantito les voy a mostrar. Entonces, garantizar a los habitantes de nuestro país el consumo de alimentos más inocuos y a nuestros productores mayor competitividad en el desempeño en su proceso de producción, cumpliendo entonces lo que dicta la Ley 47, el decreto ejecutivo que es la reglamentación, el decreto ejecutivo 63 del tema de programa de monitoreo y colecta, y el decreto ejecutivo 467 del 7 de noviembre del 2007, que es donde nosotros hemos adoptado los límites máximos de residuos del Códex como principal, y cuando un plaguicida no tiene un LMR establecido en un cultivo en especial a través del Códex, entonces nosotros utilizamos los de la Unión Europea o los de la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pues así en este decreto se menciona. Para nosotros establecer el programa de monitoreo o mantener nuestro programa de monitoreo en los años, hemos realizado pues algunas consideraciones, hemos revisado pues todo esto, y al momento de planificar el programa lo basamos en los tipos y el origen de los productos a muestrear, las características químicas y la toxicidad del plaguicida utilizado, la incidencia de muestras contaminadas del ciclo agrícola del año anterior. El MIDA, como ya lo hemos conversado, mantiene una serie de módulos o estaciones de detección rápida cercanas al campo, donde los agricultores locales pueden llevar sus productos para analizarlos. Aparte de lo que nosotros como programa llevamos, también los clientes o productores
o empresas pueden llevar propiamente sus propios planes para tener pues esta idea de cómo andan. Entonces les voy a detallar un poquito más. Estas son las fotos de las estaciones que tenemos en la provincia de Chiriquí, en la provincia de Los Santos y en Panamá, acá en donde estoy yo, Tapia, en Tocumen, vía Tocumen, corregimiento de Mañanita, donde tenemos el laboratorio oficial de residuos de plaguicidas en plantas y productos vegetales, y aquí hay un complejo de laboratorios, no solamente de sanidad vegetal, sino también de salud animal. ¿Cómo ha sido el alcance del programa y lo que hemos estado haciendo desde el año 2006, 2007 y en 2010 que se incorporó la importación? Hemos estado trabajando en fincas de producción primaria. El programa de monitoreo a cargo del MIDA, es la responsabilidad del MIDA. El expendio o distribución, el Ministerio de Salud tiene esta responsabilidad. También en los hospitales se le exige cada vez que hay una licitación para compra de productos vegetales y frutas a los proveedores que por favor realicen sus análisis de residuos de plaguicidas, por lo menos el de bioensayo, porque también pueden presentar uno muy específico, que es el que nosotros hacemos acá de análisis químico cuantitativo, pero siendo pues el análisis de bioensayo que está incluido, los plaguicidas de importancia toxicológicamente pues importante, como son los insecticidas organofosforados y carbamatos, entonces se les exige por lo menos esto. Las grandes cadenas de supermercados a través de sus acopiadores también solicitan pues que antes de comprarles ellos también presenten a los lotes que presentan para la compra, para la venta, los análisis de bioensayo. Esto ha sido muy importante porque hemos tratado de alguna manera de por lo menos llegar a que la inocuidad en cuanto al tema de estos plaguicidas, organofosforados y carbamatos, tengamos la confianza de que no están en estos productos. Y bueno, como ya había hablado, la UTSA en sus programas de importación y también los agroexportadores. Entonces, ¿cuál es el impacto de este programa? Es determinar el cumplimiento de estos límites máximos de residuos presentes en el alimento y de otras buenas prácticas agrícolas. O sea, si los residuos de plaguicida están dentro de los límites máximos de residuos, eso quiere decir que nosotros estamos realizando las aplicaciones debidas con las dosis recomendadas en la etiqueta, estamos llevando buenas prácticas y no deberíamos tener algún inconveniente pues con los residuos, por lo cual es sumamente importante pues tener ese cumplimiento y que todos estén a tono con este objetivo, este impacto que tenemos pues del programa. Y definitivamente contar con registros y datos estadísticos para la elaboración de mapas de riesgo, ver en qué zonas hay mayor problema, dónde podemos orientar, en qué áreas se necesita mayor orientación, donde tanto los compañeros del Departamento de Buenas Prácticas Agrícolas como los de Agroquímicos pueden orientar mejor al productor. Nuestro programa del MIDA no es castigador, es más que todo orientador, capacitador. Todo lo que hacemos nosotros es de forma preventiva. La idea es que no llegue a la mesa. Tratamos de que todo de alguna manera se pueda prevenir y no pues tener que decomisar más adelante, pero tratamos pues de que esto se lleve de la mejor forma, ¿no? Cada año nosotros con el método de detección rápida de bioensayo analizamos 2.500 muestras de cultivos agrícolas para residuos de plaguicidas. El MIDA adoptó una tecnología que realiza un cribado rápido en el campo de muestras positivas, con la idea de que nosotros podamos tener una representatividad de muchas muestras y saber de que no tienen o sí tienen organofosforado y carbamato y pues dar toda la orientación necesaria para esto y que no llegue al mercado definitivamente. Esto reduce entonces el número de muestras que el laboratorio analítico químico cuantitativo tiene que analizar con tecnologías de mayor costo, ¿no?
Durante el año 2004, nosotros este método de detección rápida lo trabajamos con la Misión Técnica de Taiwán porque es una tecnología taiwanesa que tuvimos pues como a través de un proyecto con ellos y participó el Ministerio de Agricultura, o sea, el Ministerio de Desarrollo Pecuario, el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Panamá y el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, y se demostró que el método de ensayo de insecticidas y también fungicidas son económicos, rápidos, sensibles y precisos, y fue oficializado un estándar como estándar oficial en Panamá en el 2009. Para hablarles un poquito más sobre el bioensayo, mide la inhibición de la acetilcolinesterasa en muestras contaminadas por insecticidas, organofosforados y carbomato a través del equipo que ven allí. Es bastante sencillo. Nosotros podemos hacer alrededor de 96 muestras al día. Se generan 3 categorías de resultados: lotes aptos o de bajo riesgo, que le llamamos de menor a 35% de inhibición. Quiere decir que el cultivo pues no presenta mayores problemas para el consumo para estos plaguicidas, organofosforados y carbamato. Los lotes sospechosos es porque hay presencia de plaguicida de entre 35 a 44%, y los lotes contaminados de alto riesgo quiere decir que es muy probable que pasen los límites máximos de residuos, por lo cual hay una alerta allí y entonces pasa estas muestras contaminadas al laboratorio analítico para revisar qué plaguicida específicamente es y en qué concentración. Entonces, hablando del análisis cuantitativo, nosotros tenemos alrededor de 180 plaguicidas que realizamos en estos equipos de alta tecnología con concentraciones trazas muy bajas y una tecnología muy sensible que identifica plaguicidas, sean organofosforados, organoclorados, carbamatos, piretroides, neonicotinoides, benzimidazoles, triacinas, entre otros. Un sinnúmero de grupos químicos, y tenemos incluido tanto dentro del programa de monitoreo, tanto los prohibidos como los restringidos, porque siempre hay que tenerlos dentro del control, así como los que están autorizados y probablemente algunos que no están autorizados, que se encuentran y se detectan en cultivos. Este es un resumen entonces de que el método rápido, pues anualmente nosotros realizamos 2.500 muestras, y que en el método Ketcher es un método multiresidual con las técnicas analíticas de mayor cuantía, que son cuantitativas y confirmatorias. Te dicen qué plaguicida es, qué concentración tiene, si pasan pues de los límites máximos de residuos, y anualmente estamos realizando alrededor de 400 muestras. Entonces podemos decir que el programa tiene esta oportunidad de tener 2 tipos de metodología. Una que compensa la otra, pues la alternativa, que es un método rápido y que es muy importante tenerlo para tener una idea de cómo estamos, igualmente entonces el confirmatorio. Y les traigo un poquito de datos relacionados a la distribución porcentual de las muestras analizadas. En la cadena de distribución o ya en el mercado tenemos un 23% de las muestras que analizamos. De todo el programa es el 23%, en la producción primaria el 43%, y en la importación el 34%. Las frutas y vegetales mayormente monitoreadas son las que normalmente tienen un poquito más de detección de plaguicidas, y por eso van a aparecer en estos porcentajes, pero hacemos más muestras, más cultivos de lo que ustedes ven allí. Tanto la fresa como el apio, el tomate, la cebolla, son de las que más nosotros estamos realizando. Entonces, de acuerdo al cumplimiento de los límites máximos de residuos, tenemos que el 41% de las muestras están entonces sobrepasando los límites máximos de... No, perdón, el 20% de las muestras están sobrepasando los límites máximos de residuos, el 39% están sin plaguicida,
y el 41% están dentro de los límites máximos de residuos. Que hay residuos de plaguicidas, pero no pasan los límites máximos de residuos. En cuanto a las incidencias por residuos de plaguicidas, organofosforado y carbamato, con estos métodos convencionales estamos hablando de que entre los años 2015 al 2019 están entre el 0.6% de incidencia por contaminación. Cuando nosotros iniciamos este programa en el 2006 estaba en 3%, o sea que ha ido disminuyendo pues este porcentaje de incidencia por contaminación. Los cultivos también han estado aumentando pues el número de muestras entre 56 a 61 cultivos distintos que nosotros le hacemos el análisis. Por ejemplo, en estos 10 años de trabajo, 10 años que estamos presentando en esta gráfica. Estos son algunos de los plaguicidas detectados. Y para mostrarle un poquito sobre la frecuencia de detección en cuanto a los plaguicidas en los cultivos, por ejemplo, en el caso del clorpirifos, que es un plaguicida que se restringió a través de todos los datos que nosotros hemos proporcionado en los años, hubo una restricción de este plaguicida, se encuentra en fresa y apio, el tebuconazol, que es un fungicida en fresa y apio, en pirimetanil en fresa, metalaxil en pimentón. Y así, bueno, sucesivamente nos vamos, fipronil en pimentón. Y básicamente les podemos decir que estos son los cultivos que mayormente pues se detectan plaguicidas violando pues los límites máximos de residuos de plaguicidas, incumpliendo estos límites máximos de residuos, están dentro de ese 20%. Pero sin embargo también hay otros cultivos, pero no son tantos como estos, ¿no? Entonces, los plaguicidas que se detectan, que exceden el 18.4%, estamos hablando de todas las muestras, se detecta entonces el fipronil en esa estadística, el clorpirifos en un poquito de menor porcentaje. Y en cuanto a los cultivos que se detectan las violaciones, vemos entonces al pimentón, al apio, a la fresa, a la lechuga y al tomate. En cuanto a la clasificación de plaguicidas detectados por clase, entonces vemos que mayormente son insecticidas y fungicidas, insecticidas organofosforados, piretroides, neonicotinoides, fenilpirazol, piroles, y en cuanto a los fungicidas, triazoles, estrovirulinas y pirimidinas, benzimidazol. Nosotros dentro del laboratorio hemos trabajado pues algunos proyectos, hemos ido informando algunas cosas relacionadas a lo que hacemos, al desarrollo de metodologías, a cómo hemos incorporado plaguicidas de mayor complejidad para que también sean monitoreados, porque no todos los plaguicidas se pueden analizar de la misma forma, pero también tenemos pues como autoridad competente, porque el laboratorio no informa, sino más que todo entrega pues los resultados, y quien debe analizarlo e informarlo es de otra sección. Sin embargo, estamos en esa parte de ver cómo nosotros podemos comunicar ese riesgo, dar los datos correctos, decirle a la población, a los consumidores qué es lo que está sucediendo. También a los tomadores de decisiones. Entonces, estamos tratando de que después de toda esta información que hemos recopilado, ver cómo entonces basamos nuestro programa en riesgo. ¿Qué significa basar nuestro programa de vigilancia en riesgo? Es un proceso para muestrear y vigilar los peligros y alimentos de mayor riesgo, tener soporte científico para la toma de decisiones, optimizar el plan de vigilancia. Porque antes, cuando iniciábamos, no teníamos idea qué sucedía, no sabíamos pues identificar, por lo menos así con algunos datos de concentración, como lo hemos identificado ahorita en esta charla, la fresa, el apio y el pimentón. Identificar las combinaciones peligro-alimento de mayor riesgo, que es lo que más o menos pues hemos visto ahora, y asignar el número de muestras acorde con el nivel de riesgo. Entonces eso hace que nosotros podamos optimizar nuestros recursos e invertir donde realmente hay mayor riesgo. Entonces, cuando hablamos de análisis de riesgo, así muy rapidito, hablamos de la gestión del riesgo, de la evaluación del riesgo y la comunicación del riesgo.
Entonces la gestión del riesgo es esto de las políticas, de las leyes, del marco regulatorio, de contener estas disposiciones claras en las que se identifiquen las responsabilidades primarias de inocuidad, seleccionar las opciones apropiadas de prevención y control. Eso lo hace la autoridad competente. La evaluación del riesgo en este caso, ahora que nosotros ya tenemos una cantidad de años en datos, podemos hacer este proceso. Ya se nos hace mucho más fácil porque tenemos identificada y confirmada pues la data, por la cual ya entonces se puede organizar estos datos y evaluarlos. Antes no se puede hacer un análisis de riesgo si nosotros no tenemos armonizado todos estos datos, tanto de consumo nacional o de producción nacional, como los que se importan, porque en el análisis de riesgo se incluye la importación, se incluye lo que se produce nacionalmente. Y también entonces la comunicación del riesgo en esta etapa en que hemos estado trabajando, estamos trabajando todos, Ministerio de Salud, el MIDA, para ese intercambio interactivo de información, de cómo lo vamos a hacer, de que el riesgo es importante pues realizarlo, calcularlo, y que tenemos que tener ese control y tenemos que informar. Por ejemplo, en cuanto al tema del ciclo de vida de los plaguicidas, o sea, cuando nosotros registramos el plaguicida, es importante hacer pues esta evaluación o establecimiento de ese límite máximo de residuo de plaguicida en ese cultivo específico. Hay una evaluación de exposición. Y cuando ya se acepta y se autoriza el plaguicida y se establecen esos límites máximos de residuo, entonces posterior a esa autorización hay una evaluación de exposición y de monitoreo. Entonces la vigilancia nos va a permitir tener esos datos que ya nosotros tenemos para verificar si esos datos de residuos son consonos con los datos de residuos ensayados y supervisados. O sea, en este caso los LMRs están de acuerdo a lo que nosotros hemos estado encontrando, ¿no? Y que de alguna manera nos está cubriendo pues a la población. Sin embargo, para decir que un plaguicida que hemos visto que está sobrepasando los límites máximos de residuos en fresa, decir que realmente está afectando a la población, no es decirlo porque el plaguicida es tóxico o porque pienso que es más tóxico que otro, sino más que todo se requiere de revisar cuál es la concentración máxima que hemos encontrado de todas las concentraciones que hemos analizado. Entonces hay que revisar pues los datos de consumo, cuál es la ingesta diaria admisible para hacer el cálculo en cuanto a la parte crónica, a lo que es la afectación crónica, igualmente la dosis de referencia aguda para entonces ver los efectos agudos y determinar si realmente, pues, de acuerdo al consumo de la población y también las poblaciones vulnerables y adultas, están entonces expuestas realmente o hay una afectación en esto. O sea que esto no es a la ligera, pues decir que un plaguicida porque está en fresa ya tenemos un problema serio en el país. Entonces, lo que sí les digo es que en ese 20% de residuos de plaguicidas que están pasando los límites máximos de residuos tenemos que trabajar y estamos en eso y pidiéndole pues a la empresa que se incluyan en estos controles, que hagan sus planes de monitoreo, pues si están comprándole a algunos productores y que también promuevan las buenas prácticas agrícolas, ahora que mi compañero va a conversar sobre el tema, para que nosotros podamos entonces todos contribuir a tener alimentos inocuos. El laboratorio adicional ha estado trabajando proyectos para establecer sus límites máximos de residuo de plaguicidas. Una invitación que nos hizo el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entre varios países de Latinoamérica, solamente escogió a 6, entre esos Panamá, y fuimos de los 6, 2 países que pudimos establecer con datos panameños un límite máximo de residuo de plaguicida. En este caso fue Panamá y Colombia que lo logramos, y ahora estamos trabajando también otro proyecto con otro plaguicida. En este caso, en el 2019, en esta primera etapa del proyecto, trabajamos el piriproxifen en piña,
bueno, el residuo de plaguicida, el límite máximo de residuos, se estableció en 0,01 miligramos por kilogramo. Este es el personal técnico que tenemos en el laboratorio, personal calificado, y que para hacer mucho más, para lograr tener pues más avances, es importante tener más personal también, mayor inversión, porque realmente este programa es de un bien público. Esto es algo que deberíamos dentro de las empresas pedirle pues al Estado que tenga un dinero, un presupuesto especial para este tipo de programas que son sumamente importantes para prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos, como en este caso la inocuidad química en cuanto a plaguicidas, porque si nosotros prevenimos pues que estos plaguicidas estén dentro de los cultivos, prevenimos enfermedades, pues al Estado les cuesta mucho más el tener que controlar estas enfermedades en las personas que prevenirlas. Entonces, me gustaría pues pedirle a la Cámara de Comercio que nos ayude a a apoyarnos en cuanto a que el Estado nos dé un presupuesto especial para poder tener siempre el programa andando y que pues podamos cumplir también con el comercio a través de los estándares internacionales. Los invito al Congreso Latinoamericano de Residuos de Plaguicidas, que esperamos que sea de forma presencial. Este año lo tuvimos de forma virtual y allí pues exponemos todos los trabajos, investigaciones y data pues de residuos de plaguicidas que tenemos en los países de Latinoamérica. Con esto termino. Muchas gracias. Licenciada Brenda, de verdad que yo la escuché el lunes a usted y hoy la vuelvo y la escucho y me gustó más la de hoy. Creo que si la escucharía mañana, me gustaría más la de mañana porque veo que te has ido. Es que esta información es muy importante para todos los consumidores y productores del país, para todo el que de alguna manera esté relacionado con alimentos. Yo tengo muchas preguntas, las voy a dejar para el final. Vamos entonces a darle, pero le adelanto una. Quiero que vayas programando una visita a tus oficinas o a tus laboratorios en el Río Tapia. Vamos a ver si hacemos una visita y podemos llevar a algunos de los miembros de la Cámara de Comercio para que veamos tus instalaciones y ahí nos vamos encariñando un poquito con lo último que mencionaste. Y ver cómo buscamos mecanismos para dotar de más recursos a esos laboratorios de residuos y a toda la parte analítica del MIDA. Pero eso lo hablamos con más detalle posteriormente. Le damos la palabra entonces a Cristino Rodríguez. Cristino Rodríguez, funcionario del MIDA, por supuesto, vinculado a todo este tema de trazabilidad y de seguimiento al tema de producción primaria. Cristino, sin más preámbulo, adelante, tiene el micrófono. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días a todos. Voy a ver si puedo estar. Cristino, te comento lo siguiente. El lunes tenías mucho eco y veo que hoy nuevamente tienes mucho eco. No sé si te puedes poner un micrófono más cerca para evitar ese eco, por favor, porque te estamos grabando, hoy te estamos grabando. Para ver si será el eco. Me informa cómo se escucha, por favor. Adelante. Vamos. Adelante, Cristino, vamos con tu presentación. Sí, buenos días. A ver si se escucha el eco todavía. Ahora mejor, ahora está mejor. Dale. Buenos días a todos. Nuevamente agradezco la invitación que han hecho por parte de la Cámara de Comercio para que hagamos una presentación bastante rápida y concisa de lo que se quiere, hablar del Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola, un programa que lleva a cabo el Estado y es en beneficio de todos los productores nacionales y lo principal
del consumidor, aquel que vaya a utilizar o a consumir estos productos, que vayan que le sean inocuos y no representen un riesgo para el consumo ni de ellos ni de sus familiares. Me informan si la presentación va bien. Va muy bien, adelante. Tengo el nuevo problema con la pantalla para pasar las diapositivas. Ahí está bien. Ya debo estar en la número 2. Ya aparece, ya, ok. Sí, correcto. Entonces, veamos el hecho de que las buenas prácticas agrícolas en el comercio mundial no forman, muchas veces nosotros hablamos de tendencias, que las tendencias del mercado son estas y las otras, pero no digamos que son tendencias, sino más bien son exigencias del consumidor y obviamente de los principales socios comerciales, en los cuales ya ellos van colocando mecanismos para ir generando controles y evitar aquellos problemas que muy bien los presentó la licenciada Brenda anteriormente, ¿verdad? Entonces, para ello, a nivel mundial, ¿qué tenemos? Que la Unión Europea ha establecido su programa de la Ruta Verde y el programa es la política de la granja a la mesa, en la cual ellos quieren que los productos que se vayan a consumir sean garantizados desde el punto de vista inocuo y no representen ningún riesgo. Adicional a ello, otro factor importante dentro de ese programa, se plantea la disminución del uso de plaguicidas en X tiempo, porque ellos, sus programas son de corto, mediano y largo plazo. No solamente la Unión Europea está estableciendo estos controles, también lo está haciendo los Estados Unidos por medio de su ley FISMA, en la cual tiene controles muy parecidos, prácticamente similares a lo que establece la Unión Europea, y todos ellos van en el bien común de inocuidad y productos de calidad. Entonces, también se cuentan con organismos internacionales como el OIRSA, el IICA, la FAO, que también ellos tienen sus componentes de inocuidad, porque ellos tienen que buscar la manera de cómo interactúan con los gobiernos locales para que se vayan desarrollando todas estas políticas comerciales a nivel mundial. También lo que son los países de Sudamérica, ya ellos nos llevan bastante ventaja en este aspecto, porque prácticamente desde 2010 ya ellos estaban organizados y tenían estas normativas ya adoptadas en sus países, y poco a poco se han ido diseminando hacia otros países. El último de ellos, Ecuador, que podemos dar ese ejemplo. Ellos hicieron un plan masivo para que se implementaran las buenas prácticas agrícolas en Ecuador, y ahorita mismo ese es un éxito para ellos y desde el punto de vista del comercio internacional. En Centroamérica también, lo que es Costa Rica hacia arriba, ellos también tienen sus legislaciones de buenas prácticas agrícolas, y aquí en Panamá desde el 2012 se ha venido haciendo estudios donde funcionarios que nos han antecedido también aportaron su grano de arena en la conformación de estas legislaciones, y así fue como se le fue dando forma a lo que planteamos nosotros como país. Entonces, ¿cuál es la visión de los productos inocuos? Bueno, todo sistema tiene lo que es, como empresa, ya conocemos lo que es un hazard, en la cual establecemos puntos de control. Pero estos puntos de control más bien están dados en las buenas prácticas de manufactura, en las cuales se controlan los insumos y todos los pasos que preceden para obtener un producto terminado. Sin embargo, esto es visto mucho por lo que viene siendo salud. Pero
Las BPM y las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, son prerequisitos para establecer sistemas HACCP. Ahora bien, a nivel nacional, las buenas prácticas agrícolas le corresponde entonces al Departamento de Trazabilidad de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal velar porque eso se cumpla. ¿Qué son las buenas prácticas? Bueno, son una serie de actividades y prácticas que se realizan en la producción de frutas, hortalizas y demás cultivos, encaminadas a asegurar la calidad del producto que se entrega al consumidor. Aquí en Panamá, entonces, ¿cómo hemos llegado a eso? Bueno, se crea la Ley 11 y el Decreto 30. Adicional a ellos, hemos ido elaborando los documentos alternos que nos permitirán poner este programa en marcha y llevarlo a un feliz término en su implementación a nivel nacional. La Ley 11 del 15 de abril de 2016 es por medio del cual se crea el Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola, y esta ley es reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo número 30, que es de más reciente creación, desde el 24 de junio de 2019. En esta reglamentación se establecen las reglas de juego para implementar la ley. ¿Cuáles son los lineamientos y directrices del programa? Bueno, contribuir a garantizar alimentos inocuos para el consumo nacional y de exportación, incorporando prácticas sostenibles en el ámbito social, económico y ambiental. Ellos tomando como pilares lo que es el trabajo seguro de todas las personas que intervienen en estos procesos de producción primaria, sin menoscabar o deteriorar más el ambiente, que esto es un tema a nivel mundial, lo que es el calentamiento global, la sobreexplotación de los terrenos que estamos haciendo, y lo principal, que es obtener comida sana, lo cual al final va a redundar en beneficios socioeconómicos al productor. Los objetivos específicos de este programa, como ya se ha ido mencionando varias veces, es que se inscriban todos los productores nacionales dedicados a la producción agrícola, tanto nacional de consumo nacional como para exportación, establecer medidas que contribuyan con la inocuidad y trazabilidad de la producción primaria de alimentos, promover la implementación de sistemas de registros de todas las actividades de producción, facilitar y desarrollar sistemas de información de trazabilidad y al final otorgar un reconocimiento oficial. Pero este reconocimiento oficial más adelante lo vamos a explicar cómo se va a dar. ¿Cómo se aplica la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y sus componentes? Bueno, en la ley 11 del artículo 10 menciona que todas las personas naturales o jurídicas que intervengan en cualquier etapa de la producción primaria, ya sea para alimentos de origen animal, de consumo humano y animal, de origen vegetal para consumo humano y animal, están en la obligación de cumplir con las medidas requeridas para preservar la inocuidad de los alimentos producidos, tanto para el mercado local como el de exportación. En el decreto número 30, en el artículo 3, indica que todas las explotaciones agrícolas deben aplicar las buenas prácticas agrícolas en las fases preparatorias y de producción en campo de manera obligatoria. La ley 11, en el artículo 2, en el numeral 5, establece que el programa de buenas prácticas y trazabilidad agrícola otorgará un reconocimiento oficial, pero este reconocimiento oficial es cuando el productor ya ha cumplido con todos estos pasos, los controles que tengamos, y él sienta que se demuestre por medio de verificaciones, de unas auditorías que se le harán para ver si puede certificarse y obtener el certificado de reconocimiento de las buenas prácticas agrícolas. Pero esta es a solicitud de él. Lo que sí es obligatorio es que todos deben de estar inscritos en el Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola. Ahora bien, ¿cómo va a estar el productor
de aquellos, los lineamientos, cómo voy a llegar a aplicar las buenas prácticas agrícolas en mi campo. Bueno, se ha trabajado en conjunto con una serie de profesionales que aportaron sus conocimientos, tiempo, le dedicaron mucho tiempo en la elaboración de una guía técnica de buenas prácticas agrícolas. Aquí se tomaron muchos aspectos de producción, aspectos ecológicos, aspectos bueno, ambientales, y ahí habían otros, la salud principalmente. Y todos estos conocimientos fueron vertidos en la elaboración de esta guía técnica, que fue realizada en conjunto con el Ministerio de Comercio e Industrias. Este documento fue muy bien elaborado, trabajado, está redactado de una manera sencilla, que el productor no se le complique mucho interpretarla, adicional de aquellas personas que van a estar encargados de las buenas prácticas en las explotaciones. Ellos van a recibir por parte de nosotros capacitaciones en el empleo de esta guía de buenas prácticas agrícolas. Porque al final las evaluaciones o los controles que vamos a hacer nosotros son basados en esta guía técnica, tomando en cuenta los puntos de control. ¿Cuáles son los puntos de control o los componentes de esta guía? Tenemos desde el punto de la trazabilidad de los productos hasta llevarlos a tener un concepto más amplio de lo que es una producción. ¿Por qué? Porque generalmente el productor que tenemos se le complica mucho. A veces ellos prefieren, bueno, tuve una buena cosecha, esta semilla la puedo guardar, reservan una parte y la utilizan. Perdón. La utilizan más adelante. Entonces, en esta guía, ¿qué se plantea? Bueno, desde el material de siembra, que sea semilla certificada, que tenga muy buenas referencias, manejo el manejo y el historial que se le dé, el terreno donde lo voy a sembrar, que le haga un análisis de riesgo antes de todo esto, ver cuáles son los pros, los contras, qué se cultivó ahí anteriormente. Permiso. Para que él vaya tomando las precauciones y sepa si en realidad lo que va a poner ahí no le va a representar grandes problemas o riesgo al producto final que vaya a tener. Hay un aspecto importante: el manejo de la fertilización, el agua, y el otro que tenemos, que la licenciada Brenda acaba de hablar, es problemas con los residuos de plaguicidas en aquellos productos que se llevan al mercado. Generalmente el productor hace sus aplicaciones sin tener una base científica, simplemente porque en un manual de cultivo, un manual agronómico, un cultivo, se plantea que a los 45 días tiene que aplicar un fungicida, se plantea que tiene que aplicar un insecticida en X tiempo, y ellos se ciñen a esos manuales y hacen aplicaciones. Pero bueno, con la aplicación de las buenas prácticas agrícolas entra un componente adicional que viene siendo el manejo integrado de plagas, en la cual tú vas a hacer monitoreos, tienes que llevar un control de los plaguicidas que vas a utilizar y verificar que en realidad lo que vas a utilizar sea lo que esté aprobado y principal, que esté registrado y que sea aprobado para el cultivo en el cual lo vas a utilizar. Porque generalmente van a una casa agropecuaria, piden un producto, puede ser el nombre genérico, el comercial o lo que sea, pero no verifican si en realidad es para el cultivo. No respetan un periodo de carencia. Por eso es cuando el MINSA hace evaluaciones en los mercados, se han detectado estos productos con violaciones a los límites máximos residuos, porque tal vez hicieron la aplicación y no le dieron ese periodo para ingresar nuevamente al campo y cosecharlo. Ese periodo no lo están respetando,
Y a la larga, ¿qué ocurre? Tú estás ofreciendo al consumidor un producto que no está cumpliendo desde el punto de vista de con los parámetros de residuos, de plaguicidas, que es lo que no se quiere. No se quiere ese aspecto. Y aplicando estas buenas prácticas agrícolas, minimizamos esas malas prácticas que realizan. Si se dan cuenta, esta guía en esos componentes tenemos la parte agrícola y adicional a ello incluimos la parte de lo que es la gestión ambiental y también lo que es la salud y el bienestar laboral. Porque otro aspecto importante es el trabajador, el ser humano que está ahí trabajando contigo día a día. Tenemos que brindarle las facilidades y orientarlo. Él debe recibir capacitaciones sobre cómo aplicar, utilizar los plaguicidas, el equipo que debe utilizar, cómo deben ser dispuestos esos uniformes, no llevarlos a la casa, porque también representan una fuente de contaminación en tu casa, para tus familiares. El punto de vista ese también se toma en cuenta lo del trabajo infantil, no llevar niños a la finca ni nada de esto. O sea, son aspectos importantes que componen las buenas prácticas agrícolas. Otro tema que se toma en cuenta también lo que es la vida silvestre y la presencia de animales domésticos cerca de la finca, porque la finca nosotros en Panamá, muchas no son 100% de manejo agrícola. Estamos rodeados también de mucha producción ganadera, hay otras que están cerca en lugares de áreas protegidas, entonces tenemos que convivir con esos con los animales, ya sean silvestres o los domésticos, o la producción pecuaria que esté cercana, y también tenemos que establecer controles para evitar que se conviertan en fuentes de contaminación para los productos que vayamos a cosechar. Es importante mencionar que la guía de buenas prácticas agrícolas solamente es para producción primaria, no aplica los aspectos relacionados con las buenas prácticas de manufactura o empaque o comercialización, porque ya esas son disposiciones legales de salud. O sea, nosotros no podemos ingerir en las disposiciones legales que ya tiene otra institución. Se elabora la guía de buenas prácticas agrícolas. Entonces llegamos a otro aspecto importante. ¿Cómo vamos a diseminar eso a nivel nacional? ¿Cuáles van a ser las reglas de juego o el mecanismo o el procedimiento para que el productor se inscriba y siga todos los pasos hasta lograr implementar en un 100%, que es el objetivo final, las buenas prácticas agrícolas en sus predios? Bueno, en conjunto también acá en personal de la Dirección de Sanidad Vegetal del Departamento de Trazabilidad y otras direcciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, hemos desarrollado lo que es el manual de procedimiento del Programa Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas. En este manual se detalla paso a paso todos los procedimientos que debe de seguir tanto el productor como los extensionistas y los demás entes que puedan participar en el desarrollo de todas estas actividades de las buenas prácticas agrícolas para implementarlo en toda la finca, y que no exista el criterio de interpretación subjetiva, sino más bien que siguiendo un manual, se aplica a nivel nacional para todos. En este manual, en la redacción del mismo, fue bonito, es una experiencia muy bonita, porque ahí determinamos y nos dimos cuenta que si queremos llevar o aplicar las buenas prácticas a nivel nacional, tenemos que partir de vista el primer punto es que no todos los productores nacionales tienen el mismo nivel tecnológico. No podemos llegarle a un productor y decir, tú tienes que hacer esto, porque muchas veces eso puede generar rechazo, o muchas veces él se pone a la defensiva, y tal vez un programa tan bonito como es este pueda iniciar con muchos tropiezos, cuando lo que se quiere es que sea
un programa que facilite las actividades, que lleve a ese productor que tiene unos bajos niveles de producción, que se vayan caminando hacia un sistema de producción más sostenible, en la cual no es que vamos a incrementar la producción, sino es que va a disminuir su pérdida, ya sea tanto en campo, y la calidad de su producto se incrementa, y así puede tener más disponibilidad de venta. Entonces, ahí determinamos que lo principal, cuando él se va a inscribir, se le va a hacer una evaluación, un diagnóstico de las buenas prácticas en su finca, y en conjunto entonces con la Dirección de Agricultura, lo que viene siendo medio ambiente, se detectan aquellos puntos que hay que reforzar, y por sobre esa línea vamos a ir trabajando. Es cierto que hay muchas opiniones en las cuales mencionan que la aplicación de las buenas prácticas agrícolas incrementa muchos costes, pero realizando un diagnóstico podemos ir atacando los puntos importantes, y poco a poco ese productor va a ir realizando las adecuaciones hasta que ya tiene un sistema establecido que sea funcional. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta implementación? Bueno, las ventajas de la implementación son la inscripción de los productores en el programa, contribuye al acceso a otros mercados. Con el diagnóstico permitimos conocer de forma precisa cuál es la situación de las buenas prácticas en el país, las competencias y habilidades de conocimiento técnico, legal del personal técnico, porque aquí aprendemos todos, aprende el productor y también nosotros como técnicos, porque este es algo en ambas líneas. Mejoramos nuestro conocimiento técnico legal con respecto a las aplicaciones. En el punto de vista del consumidor, mejora las condiciones de salud y de seguridad del trabajador agrícola y su familia. Es una importante herramienta que permite la mayor rentabilidad de las explotaciones agrícolas. Contribuye a una mejor integración de trabajo en las instituciones del Estado. ¿Por qué digo esto? Porque lo bonito de las buenas prácticas agrícolas es que la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal no es el ente que lo va a saber todo. Aquí converge o interactúa con otras instituciones en las cuales vamos a elaborar y establecer alianzas de trabajo, y se logran los objetivos que se plantean. Las normativas legales también se fortalecen, se implementan. El proceso de homologación con normativas internacionales también se puede iniciar, porque miren, es un aspecto importante. Global Gap, en una presentación de lunes, ellos recalcaron un tema muy importante que yo no había mencionado, y ellos dijeron que cuando ellos van a certificar a una empresa, una certificación privada, ellos están por norma y siempre piden que donde los países que ellos van a certificar, si hay una norma nacional, como de hecho aquí en Panamá la tenemos, que es el Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola, entonces ellos piden que el productor debe cumplir primero con la norma nacional. Entonces eso es un aspecto importante, principal, porque a la larga esto va tomando mayor fuerza. Los controles que nosotros realizaremos no son inventados. Hemos tomado una serie de legislaciones que ya se están en lo que es el uso de agroquímicos, lo que el Comité Semilla se tomó en cuenta para el aspecto de lo que es semilla, el suelo, la parte ambiental. Entonces todo esto se conjuga y elaboramos una lista de verificación que es igual para todos cuando ya vayan alcanzando las buenas prácticas agrícolas. Y cuando soliciten de manera voluntaria una certificación, bueno, cumple con todas estas normas que ya están establecidas y son legislaciones nacionales. Entonces, otro aspecto importante es que robustece la posición del país para negociar la temática de las buenas prácticas agrícolas en los foros internacionales.
En el caso de lo que mencioné, de lo que era el proyecto de la Unión Europea de la producción verde, cuando ellos planteaban lo que era la eliminación de una u otra forma de los plaguicidas a nivel mundial de dentro de la normativa para combatir lo que es el efecto invernadero y estas otras cosas, lo que es hacerle frente al calentamiento global. También cuando se mencionaron de las iniciativas, de las buenas prácticas agrícolas, ellos lo ven con buenos ojos, lo ven con muy buenos ojos porque dicen que también esto forma parte integral de todas esas acciones que se están encaminando a nivel mundial para hacer un alto o contrarrestar los efectos del calentamiento global. Cuando la persona se inscribe, nosotros se le va a conferir por parte de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal y el Programa Nacional de Buena Práctica y Trazabilidad Agrícola un certificado o que conste que el productor ya forma parte del programa. Este es para todos los productores que una vez sean inscritos en el programa. Aquellos que soliciten la certificación de manera eventual, se les va a dar otro reconocimiento, pero tiene validez de 1 año para que ellos puedan certificarse cada año. Entonces esto es más adelante, entonces vamos por parte, vamos iniciando con lo que se quiere. El Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola es un programa multisectorial, como les había mencionado. Aquí van a participar direcciones del MIDA, principalmente, lo que es la Dirección de Agricultura, porque en conjunto se van a elaborar los manuales de buenas prácticas agrícolas por cultivo, o lo que en conjunto veamos y se vayan ahí desarrollando. Este es un trabajo conjunto. La parte ambiental, el MINSA, por el aspecto de inocuidad y lo que son los límites máximos de residuos. También vamos a tener el aspecto que le vamos a dar un seguimiento a todo lo bello de este programa es seguimiento a los planes que ya están, todos los programas de vigilancia y muestreo de residuos de plaguicidas, y también se va a implementar lo que es un muestreo para contaminantes microbiológicos, porque eso también va a ser un componente adicional que vamos a tener con este programa. Aparte de los contaminantes químicos que puedas tener, van a estar los otros que también generan problemas con del punto de vista alimentario. Vamos a ir consolidando estos programas. Hay un aspecto importante: requieren recursos. Ningún programa de vigilancia nacional puede salir adelante si no contamos con los recursos adecuados. Entonces, ya con esto lo tenemos planteado, está visualizado, los tenemos identificado ya sobre cuál es la línea esa que queremos trabajarla, y aquí está el factor importante: los productores, comercializadores y consumidores son los actores principales, porque si el productor no se empodera de este programa, prácticamente vamos a tener que salir casa por casa, entonces a sumarlos a ellos, y tenemos que brindar un componente de capacitación bastante fuerte. En el Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola estamos preparados para implementarlo. ¿Qué tenemos? Tenemos la base legal y los complementos, ya sean las guías y el manual de procedimiento. Estamos identificados ya en reuniones previas con la Dirección de Agricultura cuáles son los manuales iniciales de buenas prácticas agrícolas por cultivo que se van a ir desarrollando, y las direcciones
en las cuales las direcciones regionales, donde vamos a iniciar con la implementación de este programa. ¿Cuál es el inicio? Bueno, el proceso de inscripción y diagnóstico de cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas en las fincas inscritas. ¿Qué nos queda decir? Bueno, este es un programa para los productores. Es importante que el consumidor también lo conozca para que vea que como país estamos haciendo algo. Estamos colocando nuestro empeño, nuestro esfuerzo, el recurso técnico que tenemos a disposición de todos los productores nacionales para que ellos puedan implementar las buenas prácticas agrícolas. Aquí tenemos el primer paso, ¿cuál es? Inscribirse. Ahí tenemos el registro, solamente tienes que ir a una agencia del MIDA más cercana, solicitar inscribirte y ya ahí seguimos. Entonces los técnicos del Departamento de Trazabilidad y del Programa Nacional de Buenas Prácticas y Trazabilidad Agrícola estamos para servirles, así como los extensionistas del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En Chiriquí nosotros contamos con un técnico que también se pueden contactar con él, el ingeniero Jorge Barría. En Divisa contamos con el ingeniero César Osorio, también nos pueden contactar para informarse y más sobre el programa, así como nuevamente le digo, los extensionistas en las regionales más cercanas de su localidad. Y aquí en Panamá tenemos el 524-2244 y el 524-2245, que son los números de aquí en la oficina, y solamente llamen a este número y nosotros estamos para brindarles mayor detalle sobre el programa. Así es que gracias por su atención y estamos para servirles. Gracias Cristino. De verdad que ambas presentaciones muy interesantes. Lamento que el público de la Cámara de Comercio no se haya sumado, pero el webinar ha sido grabado y en este sentido se va a compartir y se va a reproducir en las otras camaritas. No sé si Cristino apaga tu monitor para poder entrar en pantalla. Gracias. Bueno, yo tengo varios comentarios, un par de preguntas y al final una reflexión. Yo pienso que ambas presentaciones, ustedes como funcionarios del MIDA deberán hacer un esfuerzo para que se pueda llevar a las cámaras de comercio de este país a través de FEDECámara. También hay que hacer un esfuerzo para que se les pueda impartir a estudiantes de universidades y de institutos como los IPTs relacionados con agricultura. Yo creo que perfectamente la primera charla de Brenda puede llevarse incluso a clubes cívicos, resumirla un poco para que pueda entrar dentro del formato de clubes cívicos. Yo pienso que ambos programas, tanto el de trazabilidad como el de análisis de plaguicidas, son timbre de orgullo de su ministerio, y ustedes deberían hacer un propósito, un objetivo de poder divulgarlos de manera de que la imagen del MIDA, que a veces no siempre está bien posicionada, puedan de alguna manera revertir esa percepción y porque de verdad he quedado, tanto la charla del lunes como la de hoy, estoy muy complacido por lo que estoy escuchando. Entonces eso a manera de comentario. Igualmente, como le dije a Brenda al inicio o al final de su presentación, es diría yo una bonita oportunidad para solicitarles a ustedes realizar una visita a las instalaciones de Río Tapia y que de alguna manera nos muestren
a todo color, diría yo, el tema de sus instalaciones y que nos puedan explicar en sitio lo que de alguna manera hacen y utilizarlo como gancho para lo que pudiera ser una estrategia de consecución de fondos para la obtención de recursos y poder adecuar mejor los laboratorios. Yo pienso que a la luz de lo que yo escuché hoy, es sumamente importante que el MIDA haga un esfuerzo para confirmar, reiterar que en Panamá existen laboratorios de análisis residuales, porque todavía existe la duda de que esos laboratorios funcionan y si tienen algún fin particular. Yo creo que después de haber escuchado la presentación de Brenda, se debería hacer un mayor esfuerzo. Y por supuesto que con esto que yo escuché hoy, tira al suelo, o sea, destruye el argumento noticioso, periodístico, malintencionado de semanas atrás, en la que tildan al MIDA de ocultar información y de alguna manera permitir el uso de plaguicidas restringidos y prohibidos en Panamá. Entonces, esto a manera de quiero hacer un par de preguntas para que queden grabadas en el webinar y arranco. Brenda, con respecto al alcance del programa y con respecto al tema del informe de análisis de bioensayo. Si yo tengo una empresa y estoy por acreditar y certificar y buscar la aprobación del MINSA para que me la aprueben, yo estoy en la obligación, de acuerdo a la disposición del MINSA, a entregarle, a realizar pruebas de bioensayo de los productos que yo compro. Ahora, ¿ustedes no creen que es mucho más lógico, no solamente a nivel de sistemas, sino también de procesos, de que en vez de que el agente económico que está buscando la aprobación de la planta tenga los bioensayos, que sea el productor que está en Tierra Alta, que está en Azuero, que está en Los Llanos, que está en la montaña, que sean ellos los que de alguna manera tengan sus certificaciones de bioensayo y con eso ellos puedan vender sus productos y no sea todo lo contrario. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué hacen con respecto al análisis del riesgo? ¿Qué hacen cuando un análisis muestra límites superiores? ¿Cuál es el grado de alerta? ¿Cuál es el nivel de atencia del MIDA con respecto a esto? Igualmente, ¿qué hacen ustedes cuando registra un plaguicida restringido o un plaguicida prohibido? Yo creo que si ustedes tienen la respuesta a estas últimas dos preguntas claras, yo creo que ustedes tendrían la solución. Es más, yo creo que sería con esta respuesta, usted puede ir a cualquier organización, a cualquier usuario del sistema a pedir recursos, llámese agroindustriales, llámese supermercados, llámese productores, porque esto es lo que le va a dar al país y a nuestro mercado nacional la certeza y la seguridad de que estamos comprando, produciendo, comprando y consumiendo alimentos inocuos. Y la última pregunta, ¿por qué a Brenda igualmente? Cristino, no tengo preguntas para él hoy. ¿Por qué no hay información pública sobre estos análisis? Yo quisiera, pero estoy seguro que los otros 4 millones de habitantes de este país quisieran saber cuándo el apio en Panamá está más inocuo que
antes. Y yo igual, viceversa, yo quisiera saber cuándo el apio no se puede consumir por los límites. O sea, ¿por qué las mías no son públicas? Y a manera de reflexión, ya para terminar, después de haberte escuchado, Brenda, el lunes, y de haberte escuchado detenidamente hoy, yo creo que es muy importante que el MIDA contribuya a la producción sostenible de alimentos en este país. Todos sabemos lo que ocurre en tierras altas con el uso y el abuso de los plaguicidas. Por las gráficas que tú muestras, comer fresa producida en tierras altas es un riesgo por la toxicidad que conlleva la producción de ese rubro. Igualmente, usted hizo un comentario el lunes en el webinar con los consumidores que igualmente el apio entra en esa categoría. Yo no sé por qué el MIDA no es más enfático en promover producción sostenible y libre de plaguicida en Panamá. Y ahí te lo dejo. Soy todo oídos y te doy el micrófono, Brenda. Sí, bueno, a ver si trato de recordar todo lo que preguntó. Bueno, le voy a dar como más o menos un ejemplo de cómo se está trabajando con las grandes cadenas de supermercados, para no decir una cadena de supermercados especialmente. Ellos tienen un plan de monitoreo, porque para poder certificar las plantas requieren el MINSA le pide que tengan un plan de monitoreo. Plan de monitoreo, por ejemplo, de una empresa que viene siempre mensualmente a hacer sus análisis de bioensayo. El MINSA colecta la muestra. Cuando ellos mensualmente solicitan que le realicen el análisis a 10, por ejemplo, 10 de sus acopiadores. O puede ser que un acopiador o un productor o un proveedor de frutas y vegetales de esa empresa le venda mucho más productos que otra. Puede ser que sean 3 o 4, pero normalmente esa empresa tiene 10 productos que pide la colecta de muestra para que se pueda hacer el análisis mensual. Y es muy fácil. Al final, después que ellos cumplan con ese plan de monitoreo, simplemente están certificados por el MINSA. Nosotros le hacemos el análisis de bioensayos, ellos vienen, pagan mensualmente su análisis de bioensayo, en 2 y por máximo 3 días se le entrega el resultado. Eso es ya un cumplimiento con respecto a lo que solicita el MINSA. No tiene que ser a todos los productos y todo el tiempo. Entonces, es como un sistema aleatorio de muestras que le va a colectar el MINSA a los productores que le vende a esa empresa. Entonces, con respecto a los que están en Volcán, con respecto a los que están como productores, nosotros le hacemos análisis a ellos. O sea, no siempre a todo, porque esto es aleatorio, se le hace el muestreo. Otro ejemplo, en los hospitales, cuando los proveedores de los hospitales se va a hacer una licitación, también el MINSA ahí solicita que el acopiador o quien está haciendo la venta realice un análisis, le presente un análisis de bioensayo. Aunque en Volcán hayan hecho un análisis de bioensayo, no necesariamente ese análisis es del mismo lote que le está usted comprando a ese productor. Entonces, por eso es que es importante que no solamente cuando nosotros como producción primaria le estamos haciendo un monitoreo a ese productor en especial, puede ser que ese productor le esté vendiendo a una empresa en particular, pero
lo que nosotros le hayamos colectado en algún momento no sea el mismo lote que le está vendiendo a esa empresa. Por eso es que la empresa tiene que tener su propio plan de monitoreo. Esa empresa en particular, que es grande, una gran cadena de supermercados, tiene el plan de monitoreo de 10 muestras mensuales y solamente gasta $100 al mes. O sea que no es muy caro, porque cada bioensayo cuesta $10. 10, de pronto en alguna arreglo de tarifa, actualización puede llegar hasta 15, pero no va a pasar de ahí. Entonces es bastante barato. Por eso es que debe haber en la cadena de distribución, por eso es que el MINSA solicita que en la cadena de distribución se dé. Y nosotros en producción primaria también vamos a tener el control, porque como es algo aleatorio y no va a ser a todos los lotes, se necesita que estén en ambos lugares. Después que vemos el resultado de los productores que puede estar vendiéndole a esta empresa, tiene alguna contaminación, entonces la empresa tiene sus decisiones con respecto a eso. O no le compra más, o le da una oportunidad, simplemente le rechaza ese lote. Ellos son los que deciden definitivamente dentro de su plan cuáles son las acciones que van a tener con respecto a ese productor, ¿no? Entonces, habrán algunos que simplemente dicen no te voy a comprar más. Pero entonces ahí es donde usted le está exigiendo a ese productor que haga lo que tiene que hacer. Y en el caso de nosotros, dentro del plan de vigilancia de producción primaria que lleva el MIDA, el coordinador regional de sanidad vegetal que esté en Coclé, que esté en Chiriquí, en Volcán, en la agencia, tenemos esa comunicación directa donde le decimos, mira, este está sobrepasando los límites máximos de residuos. Si el lote no ha salido, tenemos la oportunidad de poder cuarentenarlo. Se espera 3 días, 4 días y se vuelve a muestrear, tratando después por el tema de que las muestras son perecederas. Y si ya sale bien, entonces se libera. En el caso que vaya a la venta, bueno, se le da un seguimiento mayor a ese productor y se le orienta pues sobre los resultados que tenga. Normalmente hay un resuelto, un decreto, creo que es un resuelto, donde habla de que si un productor ha infringido 4 veces en un análisis de bioensayo por contaminación y se ha confirmado en el análisis cuantitativo 2 veces, enseguida ya ese productor tiene al siguiente resultado positivo de contaminación, se le hace entonces un decomiso, que el MIDA no decomisa por decomisar, se le da un seguimiento pues al productor. En el caso del MINSA, cuando está ya en la cadena de distribución, el MINSA en su propio programa de vigilancia, no el de cadena de supermercados, sino en su propio programa de vigilancia, ellos sí decomisan. Apenas que sale el resultado, si tiene alguna contaminación, ellos decomisan en el momento, de acuerdo a sus leyes y su reglamentación. Muy bien. Eso es lo que básicamente se hace. Muy bien, licenciada. Me quedó claro. Yo el lunes la voy a llamar y voy a ver si reúno otras preguntas más sobre este tema, porque sí me gustaría iniciar un plan de análisis para mi empresa, por supuesto. Okay. ¿Y por qué no se hacen públicas los análisis cuando no se cumplen? Pienso que le daría más transparencia al proceso. Sí, definitivamente que yo soy una de las que más siempre estoy al pendiente de que debería de informarse. Eso es una debilidad, hay que aclararlo. Hicimos los intentos en el 2015, de hecho si usted entra a la página web, busca programa en la sanidad vegetal y dentro de las noticias hay una cosa ahí. Pero realmente sí es importante que lo estemos informando por lo menos anualmente a la población. Los resultados se comparten con las autoridades competentes para las acciones, pero sí es importante que iniciemos con esto. El laboratorio solamente emite el resultado. Quien debe comunicar el riesgo en todo caso son los compañeros del área de inocuidad dentro de BPA o del MINSA.
Entonces ahí sí ya nosotros Claro. como laboratorio es como no podemos ser como juez y parte, ¿no? Entonces, pero sí es algo que he querido promover y parte del tema del análisis de riesgo es esto, saber cómo comunicar los riesgos, entonces, y saber qué data debemos de presentar al público y cómo debemos de hacerlo, porque no se puede alarmar a la población de que ahora no todo el mundo entiende como usted, de que si hay un bajo riesgo, si hay un alto riesgo. Estas partes de los riesgos, eso no todo el mundo lo entiende de igual manera, entonces hay que hacerlo correctamente. Por lo cual estamos trabajando en eso y esperamos que eso salga pronto, ¿no? Que podamos hacerlo por lo menos ya este año, a finales de año, el informe anual de lo que es el programa de residuos. Ok, no le quito más tiempo, Brenda. Cristino, un gustazo nuevamente. En nombre de la Cámara de Comercio, le agradecemos infinitamente su participación y le reitero, voy a estar llamándola a usted para ponerme de acuerdo y ver cuándo coordinamos la visita al Río Tapia. Okay. Buenos días y pasen todos una saludable jornada. Saludos. Gracias igualmente. Gracias, director. Saludos. Muchas gracias, ingeniero Brenda. Gracias.